Trabajar con DLC para nosotros ha sido mucha ventaja porque nos da salud mental, laboral. DLC me da una tranquilidad, me da eficiencia y me da seguridad en el pago de mis impuestos. ¿Por qué no otra empresa? ¿Por qué otra empresa no nos ofrece lo que nos ha ofrecido DLC? Seguridad, honestidad. DLC nos permite estar tranquilos. Sus procesos siempre me han inspirado confianza y tranquilidad. Saber que trabajamos con una empresa confiable nos permite a nosotros como personas despreocuparnos para poder llevar nuestras vidas personales. Lo mejor de DLC es la simplicidad que nos hace a nosotros como empresa evitar procesos que no tenemos internamente. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí presentes y conectados para escuchar esta gran información con este súper tema que tenemos el día de hoy, el éxito de un convenio de terminación laboral. Y pues quiero recordarte, primeramente y antes de comenzar esta gran presentación, que DLC Corporativo y DLC Academia está comprometido al 100% de mantenerte informado con cualquier tema, ya sea de índole fiscal, laboral, seguridad social, jurídico, que podría ayudarte a poder crecer en tu empresa y en tu organización. Y antes de comenzar también, volverte a agradecer por estar aquí presentes y recordarte también que puedes ir escribiendo tus preguntas en el chat a lo largo de la plática para que al final de la presentación, pues nuestra gran experta, que ahorita se las voy a presentar también, que es un honor tenerla aquí, pueda contestar estas preguntas que todos ustedes tienen, ya sea de la presentación o en algún caso en específico, sin ningún problema lo podemos resolver. Pues ya sin más preámbulo, quisiera presentar a la licenciada Karina Recendis. Ella es especialista en el área jurídico-laboral. Hoy en día está participando en DLC Corporativo como coordinadora del área jurídica y es especialista también en temas jurídicos laborales. Karina, si me haces el favor de comenzar tu presentación y darnos todos estos conocimientos y experiencia que has adquirido a lo largo de este tiempo. Disfruten, ten pluma y papel a la mano y adelante, Karina, micrófono y cámara es tuyo. Claro que sí, muchas gracias Alex por tu presentación y gracias a ti por invertir de tu tiempo en este webinar que hemos preparado aquí en DLC Corporativo con la finalidad de que te pueda servir, lo cual te garantizo que te va a servir en la práctica, ya que prácticamente este webinar compete a abogados, compete a contadores, compete a administradores, a gerentes, a patrones, incluso, ¿por qué no también a trabajadores y a todo aquel que tenga a su cargo la terminación de las relaciones laborales? Bien, el título, pues como lo comentó mi compañero Alejandro, es el éxito de un convenio de terminación laboral. Este éxito prácticamente del convenio de terminación laboral, esto nos va a ayudar bastante para nosotros tener mucha cautela en el momento de poder realizar el convenio. Cabe mencionar que para poder llegar a un convenio tenemos que dar por terminada una relación laboral. Esta terminación laboral se va a encontrar en la Ley Federal del Trabajo y claro que la reconoce, realmente reconoce 5 supuestos de una terminación laboral que a continuación les voy a explicar. En su artículo 53 de la Ley Federal del Trabajo, reconoce primeramente el mutuo consentimiento de las partes. Esto quiere decir, tal cual como su nombre lo dice, que ambas partes están de acuerdo con que se termine la relación laboral. Esto es derivado, puede ser a través de una renuncia por parte del trabajador o a través de un despido, ya sea justificado o injustificado. Independientemente sea con o sin responsabilidad para el patrón o independientemente haya infringido dentro de las cláusulas del numeral 47 de la Ley Federal del Trabajo, amerita en este caso un convenio de terminación laboral. La muerte del trabajador también, aquí es muy importante
que cuando exista una muerte de un trabajador, si bien es cierto, en la reforma de mayo del 2019 se adicionó al artículo 25 lo que viene siendo el beneficiario dentro de un convenio, dentro de un contrato individual de trabajo, esta parte nos va a ayudar bastante. ¿En qué sentido? Cuando el trabajador fallece, aún así no se pierde el derecho de entregar partes proporcionales y por ende realizar un convenio al igual de que se está entregando esas prestaciones, en este caso al beneficiario. Muchas personas creen que porque se encuentra dentro del contrato individual de trabajo la parte beneficiaria, con eso ese beneficiario va a llegar en este caso al centro laboral y se le va a entregar sus prestaciones, lo cual es prácticamente incorrecto, ya que realmente deben de realizar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, actualmente se están operando como juntas y se debe realizar mediante un trámite especial que viene siendo la declaración de beneficiarios. Esta declaración de beneficiarios, pues bueno, es un trámite aproximadamente de 3 meses, aproximadamente, donde la autoridad competente es la que se va a encargar de investigar que efectivamente no haya más beneficiarios o con, en este caso, personas que se crean con el derecho de beneficiarios. Evidentemente, la parte del contrato individual de trabajo ayuda bastante a esclarecer, en este caso a la autoridad, para efecto de poder emitir una resolución. Entonces, cuando nos encontremos ante la muerte de un trabajador, sí se debe entregar partes proporcionales, sí se debe realizar también a través de un convenio, pero siempre a través de una declaratoria de beneficiarios. ¿Qué suele pasar aquí? Pues bueno, en el supuesto, y es realidad porque ha pasado, es que de repente un trabajador tiene más de 2 parejas o tiene incluso 2 o más parejas y prácticamente ambas parejas en teoría tienen derecho. Entonces, si sumándole que contrajeron matrimonio, pues bueno, estamos hablando de una bigamia, de lo cual prácticamente alguno de los 2 vínculos matrimoniales quedan totalmente nulos. Entonces, sin embargo, la autoridad es la que se encarga de justamente investigar esta parte para no cometer un error y no declarar a un beneficiario cuando realmente no tiene, si nos vamos a estricto sentido, pues bueno, no tiene derecho, ¿ok? Está también, la ley contempla la terminación de la obra. ¿Qué quiere decir esto? En el artículo 35 nos menciona los tipos de contratos a las cuales puede estar sujeto, en este caso, el trabajador. Aquí nos menciona literal el artículo 53 que es por una obra determinada. ¿Qué quiere decir esto? Hablando de la construcción de un terreno, de alguna finca, se le contrata al trabajador para dicha obra y por cierta temporalidad de tiempo, lo cual su naturaleza es evidentemente la construcción. Una vez terminando justamente esta obra, entonces por naturaleza del contrato prácticamente termina la relación laboral y esto involucra al igual un convenio. A esto se refiere. La incapacidad física o mental, pues prácticamente ustedes saben que la incapacidad la va a emitir lo que viene siendo el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, y obviamente va a haber diferentes tipos de incapacidades. Aquí hay 2 opciones. La primera, si estamos hablando de una incapacidad permanente, pues bueno, ahí obviamente se va a dar lo que son sus partes proporcionales, se va a terminar, si nos encontramos ante una incapacidad definitiva, o en este caso, pues permanente, pues bueno, ahí se puede también conveniar, ¿por qué no?, con el trabajador en el momento de decir, ok, a lo mejor, dado a tu incapacidad, probablemente no puedas estar en este puesto, que es la naturaleza, de lo cual fuiste contratado, sin embargo, te puedo reubicar en otro puesto donde sí puedes ejercer libremente tus funciones. Entonces, aquí hay 2 opciones que se pueden realizar para efecto de que ya sea que continúe la relación de trabajo o en su defecto que se termine, pero al igual cae en un convenio. Y la terminación colectiva, que es por fuerza mayor o un caso fortuito. Un ejemplo puede ser un temblor, un terremoto, del cual impida totalmente la función del trabajo, o en este caso una quiebra, una empresa, que obviamente ya no estamos metiendo aquí en temas mercantiles, pero esas son justamente las causas
por las cuales pueden terminar una relación laboral. Ahora, todo este tipo de terminaciones al final se va a resumir en un convenio. En teoría, ¿qué viene siendo un convenio? Bueno, pues literal el convenio es la modificación o extinción de derechos u obligaciones. Entonces, aquí prácticamente, en el convenio se debe de realizar porque se está literal terminando la obligación, en este caso del patrón que tiene hacia los trabajadores y los derechos también que tienen el mismo o en su defecto también el trabajador. ¿Ok? Entonces, ahora sí nos vamos a lo que es el éxito del convenio de terminación laboral. Aquí es muy importante detenernos, puesto que si no se cumplen con estos requisitos, en el momento de un juicio terminan, definitivamente impugnan lo que viene siendo el convenio. O incluso también, independientemente ustedes hayan entregado cierta cantidad de dinero o algo, en materia de un juicio sí suele ser bastante delicado. Cabe mencionar que la parte del convenio y el éxito del convenio tiene su fundamento artículo 33 y el artículo 987, ¿ok? Entonces sí hay un fundamento en el cual nos pide la ley y nos marca los requisitos que debe tener el mismo para que pueda tener un éxito, ¿ok? Primeramente, menciona la ley que debe de ser por escrito, el convenio debe de ser por escrito, debe contener una relación circunstanciada de hechos que los motiven. Esto quiere decir que se debe contemplar modo, tiempo y lugar, siempre respetando. Acuérdense que cada vez cuando realicen un acta circunstanciada de hechos, se deben de respetar estos tres elementos muy importantes: modo, tiempo y lugar. ¿A qué me refiero con esto? Modo, desde el primer momento, cómo surgieron la situación, cómo estuvieron los hechos, si fue en este caso por renuncia, si están de acuerdo las partes, todo. El tiempo, pues bueno, cuándo se está realizando, cuándo se está firmando ese convenio o en ese acuerdo que se están llegando las partes, y el lugar, en este caso, obviamente el lugar, el estado en que se está ejecutando dicho convenio para efecto de jurisdicción. La tercera, ratificarse ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Aquí me quiero detener un poco porque realmente la ratificación actualmente en esta reforma que hubo realmente no es de carácter obligatorio. Sin embargo, es necesario y se recomienda definitivamente que lo tenga. Anteriormente, antes de la reforma, se decía dentro del artículo 33 que a falta de una ratificación en el convenio se tomará por un despido injustificado, salvo lo que obviamente alguna de las partes pudieran llegar a demostrar en juicio en su etapa de ofrecimiento de pruebas. Ahorita con la reforma laboral se presume despido injustificado. Sin embargo, no, en este caso no limita a las partes de presentar sus pruebas. Es decir, ahorita ya queda hasta cierto punto como una parte opcional si ratificarlo o no. Sin embargo, si nos vamos al artículo 987 de la Ley Federal del Trabajo, sí es necesario la ratificación del convenio, ya que literal nos dice el artículo que una vez se encuentre ratificado el convenio y dentro del mismo no se manifieste renuncia de derechos del trabajador, entonces ahí prácticamente se eleva a una categoría de sentencia definitiva. Entonces, aquí definitivamente recomiendo totalmente la ratificación. Nos vamos a evitar muchos dolores de cabeza. Acuérdense que la ratificación es literal la fe y legalidad que otorga, en este caso, actualmente las juntas de conciliación y arbitraje, porque actualmente siguen operando así, pero en su momento el Centro Federal de Conciliación es el que va a dar la luz verde, vaya, de este convenio, ya una vez llegando a esa parte de la reforma, y es importante que la tenga, ya que desde el primer momento que interviene la autoridad, primeramente se le está dando certeza en la fecha de realmente cuándo terminó la relación laboral y que efectivamente se le está entregando esa cantidad de dinero que se le está, que está recibiendo en este caso el trabajador derivado
a sus prestaciones, ¿ok? La aprobación de dicha autoridad, tal cual como la he manifestado anteriormente, no contener renuncias de derechos laborales, ¿ok? ¿A qué se refiere con esto? No sé si en algún momento ustedes se han encontrado con que muchos patrones o personal administrativo realizan ciertos escritos donde menciona que el trabajador renuncia por sus propios derechos. Cabe mencionar que esa parte es totalmente errónea, porque en el momento de un juicio no tiene ningún tipo de valor probatorio. Acuérdense que la Ley Federal del Trabajo, pues, defiende los derechos del trabajador y los derechos son irrenunciables. ¿A qué se refiere con derechos? Pues bueno, el derecho a vacaciones, a prima vacacional y a todas las percepciones que en un momento más les voy a detallar. Entonces, aquí es importante no tener renuncias de derechos, no hay necesidad para ello y pues bueno, al final la expresión de voluntades, que es únicamente la firma del trabajador, es el del cual está recibiendo dicho trato, vaya, está dando su consentimiento y que también efectivamente está de acuerdo en que está recibiendo ese dinero o esa cantidad derivado al cálculo de sus partes proporcionales o demás prestaciones que se generen dentro o que se generaron dentro de la relación laboral. Obviamente dentro del convenio va a venir los datos del trabajador y asimismo el trabajador está dando luz verde que pues todo está bien. Entonces aquí yo recomiendo que la expresión de voluntades que viene siendo la firma del trabajador siempre lo cortejen con su INE. Ha habido ocasiones en que el trabajador termina firmando y a la mera hora nos damos cuenta a través de su identificación que realmente no es su firma. Entonces, es importante que ustedes lo cortejen con una identificación oficial que de preferencia se firme en color azul y que también tenga sus 2 huellas dactilares. De esta forma, prácticamente su convenio va a tener éxito y créanmelo que independientemente si cuenta con todos estos elementos, prácticamente en un juicio es bastante complicado que traten de impugnarlo. ¿Qué suele pasar en práctica realmente? Cuando nos encontramos ante un juicio laboral y alguno de los abogados de la parte actora se dan cuenta que existe un convenio ratificado, hay 2 supuestos. La primera, que dejen de presentarse a las audiencias y simplemente no se presentan, se va en rebeldía y evidentemente el juicio se torna a favor de la parte demandada. Y el segundo supuesto es que el abogado trata y analiza el convenio y pues obviamente con argumentos ya jurídicos tratan de tumbar la validez de dicho convenio, lo que amerita volver de nuevo a reajustar ese cálculo o reajustar esa cantidad que ya se entregó y pues en el momento de reajustar pues por lo regular siempre el patrón termina dando un poco más independientemente haya entregado ya desde un inicio. Ahora, ¿qué datos debe de tener un convenio de terminación laboral? Primeramente, el título del convenio. Aquí es importante mencionarlo, que literal diga convenio de terminación laboral por mutuo consentimiento. ¿Por qué? Si el título, como les comentaba, dentro de un juicio realmente entra mucho las analogías por parte de los abogados y si el título realmente, perdón, el documento realmente no es claro, no es específico, se puede presumir que se le dio a firmar al trabajador de una manera dolosa, engañándolo hasta cierto punto de la finalidad de dicho documento. Entonces, es por eso que de ahí radica la importancia que mencione el título como convenio de terminación laboral por mutuo consentimiento. Datos de la empresa o persona física quien esté terminando la relación laboral. Aquí también me voy a detener ya que en práctica nos hemos topado muchas veces con que en el momento que el patrón exhiba el documento que en su momento se le dio a firmar al trabajador, literal es un simple escrito donde menciona la pura cantidad que recibió el trabajador, pero realmente no mencionan quién se los están entregando. O si los mencionan, lo mencionan con la razón social incorrecta
o incluso lo mencionan con un nombre comercial. Acuérdense que para eso y para poder tener certeza para que el personal administrativo, donde se encuentre una empresa donde se manejen distintas razones sociales, es importante mencionar a través de una constancia de situación fiscal o en este caso licencia municipal o acta constitutiva, ver y verificar exactamente cómo está la razón social para efecto de poder ponerlo en el convenio. Segundo, el domicilio o los domicilios del centro laboral. Hay empresas que tienen más de una sucursal. Entonces, todas aquellas empresas que tienen más de una sucursal, claro que es importante también contemplarlo dentro del convenio, ya que en el momento de un juicio, un ejemplo, si en este caso la empresa tiene 2 sucursales A y B, puede ser que en un convenio se alcance a contemplar pues la parte A, y con esa parte estamos protegiendo. Sin embargo, en una demanda pueden demandar al domicilio B. Si dentro del convenio prácticamente no está contemplado el domicilio B, entonces sí es demandable y sí es sujeto a demanda, ya que al final son diferentes centros de trabajo. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado, y si vamos a proteger prácticamente lo que viene siendo la empresa, pues hay que protegerlo en todos los sentidos, contemplando todos sus centros laborales, ¿ok? Y la acreditación de la personalidad. En este caso, pues es importante contar con el acta constitutiva si estamos hablando de una persona moral, sus poderes notariales, en caso que sí se aplique, y acuérdense que el poder notarial, conforme al Código Civil del Estado de Jalisco, son 5 años, ¿ok? Entonces hay que tener prácticamente mucho cuidado en temas de vigencia, y por ende la identificación, en este caso del patrón, quien está entregando lo que viene siendo la cantidad de dinero. Otro dato muy importante son los datos del trabajador. Aquí los datos del trabajador, ¿a qué se refieren? Debe de estar el nombre completo, la fecha de ingreso, la fecha de salida, el puesto y su salario diario, ¿ok? El nombre completo deben de tener cuidado y siempre deben de basarse mediante la identificación, porque no es lo mismo, un ejemplo, el nombre de Ana María a Ana M.A. Entonces, acuérdense que en aquellos años se utilizaba mucho ese tipo de nombres o abreviaturas de nombres. Entonces, hay que tener mucho cuidado cómo lo tienen en la identificación para efecto que lo puedan contemplar de una manera bien. Porque hablando jurídicamente, estamos hablando de 2 personas pues distintas, ¿ok? Como se mencionó, la fecha de ingreso también es importante contemplar si hubo una sustitución patronal, dependiendo en cómo hayan quedado los acuerdos, debe de tener pues prácticamente la misma línea vaya, y reconocer, por qué no, también antigüedades del trabajador, y de esta forma, pues obviamente con estos datos se empiezan a hacer el desglose, porque empiezan a calcular de las percepciones y de las deducciones que al final va a recibir el trabajador. Aquí en este caso, en el desglose de los conceptos y las cantidades que se están entregando, otorgando al trabajador, aquí me voy a detener porque esta parte es muy importante. La parte de las percepciones son justamente las prestaciones que se le deben de entregar, en este caso al trabajador. Y prácticamente, ¿cuáles son esas percepciones que por derecho le corresponden? Pues son aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, y lo que viene siendo si son salarios que queda pendiente o si quedan alguna que otra vacación pendiente, todo eso se debe de agregar en un convenio. ¿Qué pasa en algunos casos que me comentan? ¿Sabes qué? Pues yo ya le adelanté sus vacaciones, yo ya le adelanté su aguinaldo y pues prácticamente ya no le corresponde nada. Necesito que me lleven a ratificar el convenio y comentarles que se adelantaron, y pues significa que pues prácticamente no va a recibir nada. Eso es falso, eso es totalmente erróneo. Realmente esa parte no se puede realizar. Todo convenio debe de llevar proporcionales, en este caso, de los conceptos que les acabo de mencionar, ya que acuérdense que los derechos son irrenunciables y el convenio no debe de tener renuncia de derechos. Entonces, aquí literal el artículo 79, que es el que nos habla, el 76 nos habla de las vacaciones,
que evidentemente el primer año, a partir de más de un año que cumpla el trabajador en servicio, se le va o tiene derecho a lo que viene siendo las vacaciones los primeros 6 días por año. Entonces, de ahí, si nos vamos al artículo 79, menciona que si aquel trabajador que se vaya del centro de trabajo antes de cumplir un año, ahí se le deben de entregar partes proporcionales. Esto amerita que si el patrón le adelanta vacaciones y en el momento del convenio se los quiere descontar en el momento de las deducciones, es totalmente ilegal, no se puede, no es correcto esa parte, y en un juicio lo pueden impugnar, porque se supone que si el trabajador prácticamente, aunque los está dando por concepto de vacaciones, pero se les está adelantando, ante un juicio laboral se desacredita esa parte. Y se le toma al trabajador, perdón, al patrón, se le toma como que se le estuviera dando un dinero extra, pero no se va con el concepto de vacaciones, porque en teoría, y si nos vamos en estricto derecho, realmente el trabajador prácticamente conforme a sus años de servicios le van correspondiendo vacaciones. Esto amerita y esto involucra que efectivamente no se le tiene por qué dar al trabajador algo que simplemente todavía no ha generado. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Internamente se pueden realizar muchas cosas, pero en manera documental hay que tener mucho cuidado en lo que se pone, ¿ok? Aquí literal el artículo 79 menciona que independientemente el trabajador, si no cumple todavía ese año de servicios, entonces tiene el derecho de recibir partes proporcionales, ¿ok? Aquí hay que tener en cuenta esta parte. Ahora, ¿qué más en este caso se le entrega? Si estamos hablando de un despido donde no se cumpla con el artículo 47, que son las causales de rescisiones, pues bueno, evidentemente esto va a meritar una indemnización. Esta indemnización, si nos vamos de manera constitucional, pues estamos hablando de 90 días. Sin embargo, puede ser que a un convenio con el trabajador se negocie evidentemente cierta cantidad, porque realmente en la actualidad prácticamente se dan los 90, son muchas circunstancias realmente para que se puedan acreditar. Entonces, sin embargo, si llegan a un arreglo directamente con su trabajador, yo les recomiendo que no lo pongan como indemnización, sino que lo pongan como gratificación. Tenemos un artículo por ahí, el artículo 81, donde nos mencionan todos los conceptos que integran al salario. Dentro de esos conceptos que integran al salario es la palabra gratificación. Entonces, por lo tanto, la ley sí no nos permite, y en el momento de un convenio, sí sugiero que independientemente dentro de la negociación, ustedes sepan que es una indemnización, dentro de un convenio le pongan la palabra gratificación. Acuérdense que indemnización es sinónimo de despido y pues no queremos acarrear otro tipo de obligaciones cuando realmente se están llegando a una negociación y realmente no es necesario, ¿ok? Hablando ahora de las deducciones. Las deducciones, pues literal, también las puede tener todo convenio y es todos los conceptos que al final pueden restar al trabajador en el momento ya de entregarle lo que viene siendo su finiquito. Esto puede ser, primeramente, alguna deuda contraída con la empresa o con el patrón. Aquí es importante mencionar que esta deuda, independientemente cuál haya sido la cantidad que se le haya prestado al trabajador, es importante que en el momento del convenio no descontarle más de un mes de salario, independientemente de la cantidad. Por eso es importante ser hasta cierto punto cuidadosos con los préstamos que se les den a los trabajadores, porque realmente la ley te limita. Entonces, aquí es válido poner una deducción, es válido también contemplar algún daño que haya ocasionado el trabajador también. Si se acredita que fue de manera dolosa, la ley también nos permite poder descontarle de su salario. En el artículo 110, literal, que son los descuentos al salario, ahí literal nos menciona que sí es válido, en este caso, descontarle al trabajador por alguna situación o algo que él haya realizado de manera dolosa. Obviamente están también las deducciones por parte del Infonavit y también está lo que son las pensiones alimenticias, ¿ok? Aquí donde de repente, ¿cuántos de ustedes no han tenido la experiencia que de repente les llega una notificación de una sentencia ya por parte de un juez en materia familiar,
donde indica la reducción ya por concepto de pensión alimenticia. Aquí, ¿cómo se aplica literal? Obviamente, el juez, dentro de su sentencia definitiva, pues va a emitir también el porcentaje que se debe de descontarle al trabajador. Obviamente, si nos vamos a los lineamientos del Código Civil del Estado de Jalisco, pues no debe pasar más del 40%. Sin embargo, en la totalidad que se le termina entregando al trabajador, ahí es donde va a aplicar el descuento, que en este caso el juez en materia familiar va a indicar que se le descuente. Una vez que termina aquí la relación laboral, no nada más con la parte del convenio, es necesario también que en este caso el patrón o su personal administrativo gire un oficio nuevamente al juzgado para informar que la relación laboral se terminó ya con este trabajador y por lo tanto pues ya el patrón ya no está obligado a seguir cumpliendo con esa indicación por parte de, en este caso, del juez. Otras de las deducciones o que nos permite, en este caso al salario, que nos permite el artículo 110, son las cuotas sindicales o cuestiones también de impuestos. Entonces, a esto me refiero a la parte de las deducciones de un convenio y es importante contemplarlo y cuidar esos lineamientos. Y me atrevo a decir que por esto los exhorto en verdad a tener asistencia jurídica, una asistencia legal, un asesor jurídico, porque estos puntos son muy finos. Realmente un convenio no basta con que ya nada más porque se ratificó, ya con esto nos podemos avalar con el numeral 987 y listo. Realmente es que no. Realmente es que independientemente aunque esté ratificado, si este convenio no cumple realmente con todos los datos y los requisitos que les acabo de mencionar, entonces sí se puede impugnar en materia de juicio. Entonces aquí hay que tener muy en claro esta parte y como al final del convenio lo que viene siendo el total y la forma de pago. El total al final, en cómo quedó contemplando ya las percepciones y las deducciones y en este caso cuál va a ser la forma de pago. Aquí es importante ya que si la forma de pago va a ser por medio de transferencia, pues entonces es contemplar el número de transferencia, de qué banco en este caso va a ser el emisor de esa transferencia y con esos datos se cumplen. Si estamos hablando de un cheque, pues bueno, el número de cheque, el tipo de banco y evidentemente la cantidad que está en este caso en el cheque. Si se va a pagar con diferentes cheques, pues esos diferentes cheques también se deben de contemplar. Y pues bueno, la forma de pago más sencilla, pues es el pago en efectivo. Ahí prácticamente nada más con que se mencione dentro del convenio que es un pago en efectivo, prácticamente con esto se alcanza a cubrir prácticamente lo del convenio, ¿ok? Y la ratificación, que como lo mencionaba, que si bien es cierto, la reforma laboral actual realmente no obliga a la ratificación, la deja como una opción. Sin embargo, la misma ley sí te comenta que una vez ratificado se eleva a categoría de sentencia definitiva. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Independientemente el trabajador puede tener su convenio ratificado y aún así puede demandar. Sin embargo, el convenio ratificado literal va a ser una prueba plena para la parte patronal y que en ese momento, obviamente, el juicio prácticamente se para, por llamarlo de esa forma, y se eleva a justamente una sentencia. Entonces ya es prácticamente cosa juzgada. Es por eso que yo insisto en la ratificación de los convenios. Si se cumple en el supuesto que el convenio no se encuentra ratificado y aún así cumpla todos estos tipos de situaciones, prácticamente no pasa nada. Hay jurisprudencias donde menciona que no necesariamente debe estar ratificado. Sin embargo, sí hay que evitarnos dolores de cabeza porque dentro de la misma ratificación, la misma autoridad también te previene. En el caso que el convenio lo realice en recursos humanos o lo realice directamente el patrón, y en el momento de la ratificación, la misma autoridad previene. Entonces, esta parte con esto, es por eso que se le ponen hasta estrellitas a esta palabra, porque literal esto va a ser tu éxito en un convenio de terminación laboral y con esto damos cumplimiento al artículo 33 y al artículo 987. Ahora también, ¿qué documentos debemos de anexar a los convenios? Ok. Primeramente estamos hablando que es un acuerdo de voluntades entre partes, entonces aquí hay que acreditar
qué partes están involucrando y obviamente esto a través de identificaciones oficiales. Ante las autoridades únicamente reciben prácticamente lo que son el pasaporte y lo que viene siendo la identificación expedida por el INE. Entonces, a esas identificaciones debemos de agregar, cortejar que efectivamente sean los nombres que aparecen en convenio junto con las firmas. El acta constitutiva y o poderes notariales también, tal cual como lo comenté, hay que tener mucho cuidado en la parte de los vencimientos. Y hablando de una persona física, basta con una constancia de situación fiscal donde su actividad pues evidentemente va a ser empresarial. Sin embargo, pues sabemos de antemano que estamos hablando de una persona física. La carta poder. Aquí la carta poder prácticamente es para la persona quien va a realizar la ratificación de ese convenio. Entonces, prácticamente independientemente el patrón entregue esa cantidad en el convenio, sin embargo, otra persona, ya sea el abogado o cualquier persona, vaya a ratificar ese convenio, entonces ese poder va a ser a nombre del abogado quien vaya a ratificar o la persona quien vaya a ratificar el convenio. Aquí en esta carta poder es bien importante poner dos testigos, porque así literal nos marca la misma Ley Federal de Trabajo para efecto que puedan hacer valer una carta poder simple y también está contemplado en el Código Civil, donde toda carta poder simple debe de ser en presencia ante dos testigos. Evidentemente, en esos dos testigos se le deben de anexar también sus identificaciones. Con esto prácticamente se da lo que viene siendo el éxito de un convenio de terminación laboral. ¿Por qué les comento y por qué digo que prácticamente este tema es muy importante y relevante? Ya que en experiencia nos han pasado aquí en el corporativo que han llegado clientes y realmente han llegado con dos supuestos. La primera, el trabajador era familiar del patrón o simplemente el trabajador por su voluntad dio por terminado la relación laboral, es decir, renunció y relativamente la situación fue de una manera bastante pacífica. ¿Y qué creen? Por eso justamente el patrón no ve necesario realmente llegar a un convenio. ¿Y qué creen? Prácticamente ni dan cantidad de dinero, ni se les hace ningún tipo de escrito ni nada. Y en el momento, el patrón termina recibiendo en su centro laboral la notificación del emplazamiento de demanda. Aquí nos encontramos bastante vulnerables y es que el patrón puede decir, pero pues es mi familiar, o sea, quedamos en buenos términos, realmente él renunció, yo no lo despedí, me está demandando por despido injustificado. Entonces, aquí es por eso la importancia que independientemente sea renuncia o despido, hacerlo siempre a través de escrito. Ese es un supuesto. El segundo supuesto es que un patrón entrega dinero, ya llegan a un arreglo con el trabajador, entrega cierta cantidad de dinero, incluso en muchas ocasiones una cantidad bastante fuerte, y que ellos piensan que en el momento de hacer un escrito donde únicamente piensen que el trabajador, con tan solo el hecho de mencionar recibo cierta cantidad de dinero, con eso prácticamente ya se deslindaron, y realmente es que no, realmente es que siguen igual de vulnerables prácticamente en seguir ofertando pruebas. Recientemente vino con nosotros aquí a DLC Corporativo un cliente donde eso justamente pasó, le entregó, dieron por terminada la relación laboral de una manera pacífica, entregó una cantidad realmente remunerada de dinero, él confiado, pues realmente le hizo un escrito al trabajador, me firmó todo bien, ¿y qué creen? El trabajador al final no estuvo de acuerdo en lo que se le dio y decidió prácticamente demandar. Entonces, en el momento de realizar ese escrito, pues nos dimos cuenta que realmente carecía de esos elementos de validez y que en materia de juicio iba a estar vulnerable. Entonces, hay que tener mucho cuidado de esta forma y de cuidar todos estos aspectos legales, y es por eso que exhorto nuevamente, de repente muchos empresarios o muchos prácticamente patrones ven que con tan solo el hecho de tener a los contadores
o incluso a más personal administrativo, con eso se cubre la empresa. Y es que claro que son elementos también muy importantes, pero de repente descuidan la parte legal. Y acuérdense que ahorita las autoridades están a flor de piel y realmente ahorita el trabajador está muy informado, está muy asesorado y como en todo pasa, hay buenos patrones, hay malos patrones, y hay buenos trabajadores, pero también hay malos trabajadores. Entonces, hay que tener mucho cuidado y por favor, sí les diría que tengan mucha precaución en esto. Un convenio no nada más es bajar un formato en internet y listo. Acuérdense que tenemos diferentes legislaciones que si bien es cierto, la ley es federal, sin embargo, prácticamente los formatos los terminan haciendo otras personas. Por eso es la importancia de tener a un asesor jurídico, a un abogado, para que puedan tener y cuidar estos tipos de detalle, desde qué conceptos se pueden meter en un convenio, desde qué descuentos se pueden realizar, qué conceptos nos permite la ley, qué temporalidades, en fin. Entonces son muchos detalles que al final, solamente con una óptica jurídica les puedo decir que pudiera llegar a tener éxito su convenio, ya que al final los abogados tienen esa visión en el juicio, ¿no? En caso que a la mera hora el convenio fuera o careciera de elementos de validez. Entonces, prácticamente, señores, este ha sido el tema del webinar, pensando justamente en ustedes, en sus situaciones y en las experiencias que se han vivido aquí justamente en el corporativo y de los cuales nos han buscado. Entonces, espero sean de su agrado y principalmente que les haya servido. Muchísimas gracias, Cari, por esta gran presentación. Gracias a tu experiencia, licenciada Karina, por poner casos prácticos que muchas empresas o muchos de los que estamos aquí conectados los hemos vivido o los han vivido y que a lo mejor en algún momento o en cierto momento ahorita están pasando por una situación similar de las que estás comentando. Y si bien es cierto, como comentas, hay buenos trabajadores, hay malos trabajadores, hay buenos patrones, hay malos patrones, pero pues de antemano, seguir las recomendaciones que tú nos estás dando ahorita. Y pues me gustaría aperturar ahorita lo que es la sección de preguntas y respuestas, pero antes de esto, me gustaría que nos siguieran en nuestras redes sociales. Puedes regresarte a la pantalla anterior, Karina, para que la puedan visualizar. Si no, ahorita yo se los pongo, no te preocupes, ahí se los pongo en el chat. Bueno, Karina, vamos a iniciar lo que es la sección de preguntas y respuestas. Tenemos bastantes preguntas en el WhatsApp y tenemos algunas preguntas también aquí en el chat. Patti nos pregunta, buen día, ¿qué se puede hacer cuando el trabajador se niega a firmar? Quiero yo creer, a firmar su convenio. Perdón, había desactivado el audio. Ok. ¿Qué se puede hacer? Bueno, si de plano no está convencido de querer firmar un convenio, entonces porque estamos hablando de un despido que probablemente haya realizado alguna de las causales que nos marca el artículo 47. Sin embargo, si no está de acuerdo en firmarlo, pues bueno, es primeramente llegar a una negociación. El deber ser es únicamente si está despedido, no está de acuerdo, pues se mete un aviso rescissorio durante los primeros 5 días del despido, en donde se le menciona a la Junta, ¿sabe qué Junta? A través de un escrito, se despidió al trabajador por haber, no sé, realizado esta fracción del artículo 47, lo cual es un despido justificado sin responsabilidad para el patrón. Él no quiso firmar o incluso no lo hemos encontrado, entonces te dejo a ti los datos, Junta de Conciliación, para efecto que tú los puedas buscar y tú lo puedas notificar que la relación de trabajo ha estado terminado y que evidentemente tiene un fundamento.
Esta parte sí es muy delicada y no la recomiendo que metan el aviso rescissorio si no tienen el expediente completo del trabajador. Obviamente aquí estamos entrando en otro tema que es un tema bastante amplio y que por el momento me limitaría por respeto de ustedes a sus tiempos. Sin embargo, si no cuentan con el expediente completo del trabajador, realmente no hay que meternos en aviso rescissorio. Aquí, en conclusión, ¿qué es lo que yo recomiendo? Llegar a una negociación. De manera que puedan realizar ustedes diferentes tipos de, pues, de cálculos, vaya, ante la Junta, si nos vamos en materia de conciliación, lo calculan hasta 45 días. Entonces, aquí es importante mencionar varias propuestas al trabajador y definitivamente llegar a un arreglo y tratar de convencerlo. Es por eso también la necesidad, vaya, y la importancia de tener comprobantes de domicilio de los trabajadores y tener esos datos actualizados, ya que en ese momento el trabajador, cuando se aborda molesto, efectivamente no se va a llegar a ningún arreglo. ¿Por qué? Porque el trabajador realmente está molesto. Aquí hasta cierto punto es también saber y conocer y analizar las personalidades de cada trabajador para saber también incluso qué personas va a abordar a ese trabajador. Recordemos que cada persona tiene diferente temperamento y muchos tienden a reaccionar de diferentes maneras con diferentes compañeros. Entonces, como estrategia, sí te recomiendo esa parte. Si a lo mejor la relación está un poquito fracturada y probablemente a lo mejor fue directamente o se lo tomó personal hacia tu persona, pues bueno, canalizarlo directamente a otro compañero que sea totalmente ajeno, o en su defecto también, aquí fíjate, Alcalá, también, que ayuda mucho cuando el empresario o la empresa cuenta con una asistencia jurídica. Porque, quieran o no, el abogado, la presencia del abogado, dado que es su función, pues impone. Impone porque muchos trabajadores piensan que ya están asesorados y quieren sacar la ley, quieren sacar, pero porque realmente les dijeron. Entonces, ahí no hay como un abogado que efectivamente domine esa parte de ese tema y que pues sea incluso hasta cierto punto un poco coercitivo si es necesario en el momento de la terminación laboral. Pero sí recomiendo definitivamente negociar, tener varias propuestas a la mano y con la finalidad de llegar a una conciliación. Perfecto, muchísimas gracias, licenciada, por su respuesta. Pati, si tienes algún caso en específico, no dudes en contactarnos para brindarte un asesoramiento o darte a lo mejor una guía más especializada. Antelmo dice, el descuento por pensión, quiero yo creer pensión alimenticia, ¿se le hace entrega a la beneficiaria? En caso que haya fallecido en este caso el trabajador, no, porque esa parte del pensión, acuérdense que es para el menor. Esa parte ahí prácticamente la pensión alimenticia se entregaría al tutor del menor. Puede tener un ejemplo, el trabajador tuvo o contrajo tiene un divorcio, un ejemplo, y actualmente estaba casado con una persona. Puede dejar de beneficiaria para efecto de derechos laborales, que en este caso es sus percepciones como al pago de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, y puede dejar de beneficiaria a su persona actual. Sin embargo, la pensión alimenticia pues es prácticamente derivado a un menor de su primer matrimonio. Entonces, ahí se le retiene la parte, el porcentaje que el juez en materia familiar ordenó, y esa parte en cheque se le entrega directamente al tutor de ese menor. Previo debería de contar con la orden de un juez. ¿Quién es el beneficiario? Es correcto, se debe de, con la resolución, con la sentencia, de hecho, notifican directamente al centro laboral. En la actualidad, y siempre se ha realizado así, primeramente giran un oficio en caso de que no tengan, o en este caso la parte demandada, perdón, la parte demandante no tiene claro cuánto es lo que percibe, en este caso el papá del menor, pues entonces giran oficio en la parte del juez directamente al centro de trabajo para que mencione si es cierto que es fulanito de tal, si es cierto que labora ahí, bajo qué puesto y bajo qué salario. Ahí el patrón está obligado a contestar. Posteriormente llega lo que viene siendo una copia de esa sentencia donde ya se dictan los alimentos provisionales o definitivos y en este caso el porcentaje que se debe de descontar. Perfecto.
Muchísimas gracias, esperemos haya quedado respondida. Bueno, disculpen, voy a aperturar un poquito más esta pregunta. Es necesario que dentro del CFDI se timbre bajo el concepto de por pago de pensión alimenticia. De esta manera nosotros podemos comprobar que efectivamente estamos cumpliendo con esa obligación patronal. Ok, perfecto. Jocelyn dice, buen día, en caso de defunción y se cuente con 2 beneficiarios, ¿es necesario realizar 2 convenios o cuál sería el proceder? Ok, aquí primeramente, efectivamente tienen derecho a mencionar a 2 beneficiarios y el porcentaje, y efectivamente puede realizarse de 2 formas en un solo convenio, pero de manera que sí se esté desglosando, en este caso, cada beneficiario y obviamente de manera que ellos plasmen la firma de qué cantidad está recibiendo cada uno. Y también está la parte de la declaración de beneficiario, que es un trámite especial que sí se debe hacer ante la autoridad laboral, donde en compañía de ese contrato individual de trabajo, efectivamente los beneficiarios deben de acudir y igual la autoridad va a emitir su parte resolutiva, su resolución, de manera que diga, efectivamente declaro beneficiario, ya que hicimos una búsqueda extensa, nadie más salió, pues bueno, entonces ahora sí se declara beneficiario a fulanita de tal y a fulanita de tal, y ahí es cuando ya se realizan los convenios y la misma autoridad va a ir indicando. Entonces sí se puede elaborar en un solo convenio, contemplar los dos, evidentemente con sus cláusulas muy definidas y al final deben de cumplir con todos los requisitos que anteriormente mencioné, y de esa misma manera es cuando lo ratifican ante la Junta. Perfecto, licenciada, muchas gracias. Jocelyn, esperamos que quede respondida tu pregunta. Si no, de igual manera también puedes escribirnos a nuestro WhatsApp para pues darte una mejor guía. Antes de continuar con las preguntas, voy a hacerles un pequeño comercial para informarles que DLC Corporativo cuenta con una herramienta única que fue creada por DLC, en el cual puedes tú diagnosticar qué tanto estás cumpliendo ante la autoridad, hablando ahorita específicamente en materia jurídica laboral, de recursos humanos, y también contamos con el diagnosticador en temas fiscales, de recursos humanos y en la parte contable fiscal. Así que también, si están interesados, que por solamente el único hecho de haber asistido a este webinar es totalmente gratis, escríbenos un WhatsApp y eres acreedor a aplicar este diagnosticador. Yajaira nos pregunta, referente a la ratificación, ¿cuánto tiempo tarda en hacerse esta agilización ante la autoridad competente? Gracias. Quiero entender que a lo mejor, ¿cuánto tarda este procedimiento de a lo mejor entregar ante la Junta el convenio? Y si en ese mismo momento a lo mejor te dan respuesta, o cuál es el tiempo. Ok, efectivamente, la manera de ratificar y el deber ser es que el trabajador acuda de manera personal ante la Junta. Aquí se recomienda en muchos casos, digo, no es el deber ser mencionarlo, pero pues al final es tratar, ¿no?, de mediar, ¿no?, lo mejor posible. Recordemos que en las juntas de conciliación desde la esquina están los famosos talibanes. Cuando muchas veces la terminación laboral fue un poco complicada y realmente costó mucho trabajo obtener la firma, definitivamente no recomiendo llevarlo a la Junta, porque lo van a terminar abordando. Muchas veces el trabajador firma, pero sigue teniendo duda. Entonces, en el momento que nosotros lo llevamos ante la Junta, ¿qué es lo que va a pasar? Los abordan los famosos talibanes. Si él no está conforme, él está en todo su derecho en detenerse, lo empiezan a asesorar y ahí ya valió todo. Ahí prácticamente se retracta. Entonces, es esa parte de las cuales no se recomiendan. La otra también es que ahorita con la situación del COVID, realmente no podemos ir por libre albedrío literal a presentarnos ante la Junta a ratificar. Debemos de sacar una cita ante la Junta donde prácticamente sí definitivamente nos atenemos a los tiempos, a la agenda de la Junta para que nos puedan otorgar una fecha. Esa fecha como tal
pues es impredecible porque dependemos de la agenda. Sin embargo, en el momento que acude, o supongamos que ya nos dieron la cita y en ese momento ya acude el trabajador, la ratificación se da en ese momento de manera personal. Ahora, hay otras estrategias jurídicas que, pues bueno, por cuestiones también de confidencialidad no podemos mencionar. Sin embargo, se puede dar también la parte de la ratificación. Sin embargo, esa parte, pues obviamente ya es un poquito más extensa en tiempos porque pues obviamente nos ajustamos a otros protocolos totalmente. Protocolo, perdón. Muy bien, claro que sí. Muchísimas gracias, licenciada. Otra pregunta, Antelmo dice, ¿qué pasa si después de un convenio la empresa da malas referencias del ex empleado o no le quiere entregar una constancia o carta laboral? Ok, aquí en el artículo 132 menciona literal las obligaciones del patrón. Dentro de esas obligaciones, el patrón sí está obligado a entregar una constancia de condiciones laborales. Así lo menciona el artículo 132, constancia de condiciones laborales, que es muy diferente a la constancia de recomendación. ¿Cuál es la diferencia? La recomendación, pues bueno, te recomiendo a este trabajador por haberse conducido de manera responsable, honesta. Esa parte no está obligado el patrón. Sin embargo, la carta de condiciones laborales es únicamente mencionar el trabajador elaboró en tal empresa, de tal fecha a tal empresa, donde debe de tener su puesto y su salario que percibió. Y en este caso el domicilio del centro laboral a la cual prestó sus servicios y evidentemente el tipo de giro. ¿Qué pasa? No pasa realmente nada. Porque realmente no es una recomendación. Prácticamente lo único que deben de verificar en este caso por parte del trabajador si llega a su nuevo trabajo, pues bueno, lo único que tienen que constatar es que efectivamente el trabajador haya puesto la realidad o que sea cierto en lo que existe en esa carta de condiciones laborales. Y si mienten, no pasa nada, realmente se puede sacar un historial de semanas cotizadas en el IMSS y ahí menciona las razones sociales por las cuales ha estado laborando el trabajador y de esa forma el nuevo empleador pues se da cuenta si es o no cierto las condiciones laborales que se plasman ahí. Pero para la parte patronal anterior no pasa absolutamente nada, pero en la recomendación pues bueno es libre albedrío, pero en la literal en las condiciones laborales, si en verdad el trabajador laboró de tal fecha a tal fecha, pues bueno, ahí principalmente mencionar la realidad. Perfecto, licenciada. Tenemos una última pregunta por cuestiones de tiempo y respeto a los participantes. La última pregunta dice, ¿los documentos de relación laboral, qué huellas dactilares deben de tener? Ok, realmente la ley no marca cuáles deben de ser, pero se recomiendan los 2 dedos índices. Realmente los 5 mediante sean huellas, ante un peritaje, pues bueno, al final son infalsificables, ¿no? Entonces, prácticamente yo recomiendo las dos huellas índices. Perfecto. Licenciada Karina, muchísimas gracias por esta gran exposición, por su experiencia y compartirnos. Y en el chat les puse el WhatsApp en el cual pueden ser acreedores a este diagnóstico totalmente gratuito. Este diagnóstico lo aplicamos nosotros con un costo aproximado, perdón, de 6,000 pesos, pero por el simple hecho de estar inscrito a este webinar, serás acreedor totalmente gratis y evalúa el cumplimiento ante cualquier autoridad y obviamente pues es un área de oportunidad en el cual puedes tú tomar acción y tomar manos a la obra. Licenciada Karina, muchísimas gracias. Les voy a poner aquí en pantalla nuestras redes sociales para que nos sigan. Tenemos aquí varias publicaciones donde damos tips e informamos nuestros próximos webinars para que estén atentos a todos ellos. Muchísimas gracias por estar aquí conectados. Gracias, licenciada Karina, y estamos a sus órdenes. Buen día.